La verdad es que últimamente Juan Ramón Rayo me está decepcionando en muchas cosas. Yo siempre lo había tenido en una escala por encima de otros economistas como Daniel Lacalle o Bernardos o incluso Mar Vidal. Pero, bueno, sobre todo Mar Vidal, que Mar Vidal está muchísimo más abajo. Pero, oye, que es que últimamente Juan Ramón Rayo está cometiendo unos errores de bulto y unas manipulaciones que a mí me empiezan a preocupar, ¿vale? Porque una cosa es tener tu ideología, tu punto de vista, todos tenemos una, y luego otra es sesgar la información, saltarte los procedimientos básicos de cualquier debate en economía. Y oye, que es que lo que voy a traer aquí es una cuestión que hasta los de primero de economía en cualquier universidad tienen que controlar perfectamente. Y es cuándo hay que utilizar valores absolutos y cuándo hay que utilizar valores relativos. Y aquí lo que yo creo que ha pasado no es que Rayos no entienda del tema, claro que lo entiende. Lo que ocurre es que como le he pillado con las manos en la masa y como no quiere reconocer que se ha equivocado, y que yo tengo razón, pues sigue moviendo la portería, pues como siempre hace, ¿no? Yendo hacia el fondo, no dando, no reconociendo que se ha equivocado, sino ahondando más en todo ese problema. Y vais a ver lo ridículo que llega a ser esto, porque de verdad, no me lo creo de verdad, que él piense lo que está diciendo. Es su única escapatoria, la que le ha quedado, para no reconocer que yo tenía razón, porque no me creo que él esté diciendo lo que estoy diciendo. Vamos a verlo. Todo empezó con un vídeo que creo que es un diputado de no sé qué sitio, la verdad, que hizo algún es que no sé quién es, así que no quiero hablar. Bueno, es Víctor Egio, aquí lo podéis ver, que dijo contra los libertarios y la religión del mercado, contra Juan Ramón Rayo, Miguel Ancho Bastos, Daniel Lacalle, Espinosa de los Monteros o Vox Strict Wolverine, que por cierto, están todos en el circo de los horrores. Juan Ramón Rayo le respondió lo siguiente. Nunca el Estado ha recaudado y gastado tanto en España y nunca los servicios que proporciona ese Estado se habían deteriorado tanto. Los que rendía culto a quien nos oprime y empobrece sois vosotros. Bueno, está un poco mal redactado, pero creo que se entiende. Aquí la cuestión, cuando yo vi esto, no es tanto en el hecho de debatir si es bueno o es malo que el Estado gaste y recaude, porque bueno, ese debate ya lo hemos tenido 800.000 veces, él considera que hay que tener muy poco gasto y muy poco ingreso público, yo considero que hay que tener mucho más gasto público, ¿no? El ingreso público depende de quién sea el que pague el impuesto. Pero dije, a ver, aquí hay una cosa falsa, y aunque lo otro sea debatible por seco ideología, lo que ha dicho falso, vamos a echárselo en cara. Porque es falso lo primero que dice. Nunca el Estado ha recaudado y gastado tanto en España. Eso es mentira. Lo otro será más debatible, cuestionable, lo que quieras. Pero eso es mentira y es muy fácil de comprobar. Por ejemplo, con lo que yo le puse. Mentira, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2020, 2021 y 2022 el Estado español gastaba más en porcentaje del PIB. Son datos oficiales, ¿vale? O sea que él ha mentido al decir que nunca el Estado español había gastado tanto. Y también con la recaudación, porque España recaudaba más en 2007, 2020, 2021, 2022 y 2023. Y le puse, ni mirar datos sabes. O sí sabes, pero mientes conscientemente, que es peor, ¿no? Y me contestó, bueno, aquí tenéis los datos por si los queréis ver, pero es como os digo, ¿vale? Y él me contestó, ¿te mira los datos que tú mismo envías? Porque el gasto público y la recaudación en términos absolutos, me pone el tío con toda la jeta, sí está en máximos históricos, también corrigiendo por inflación. Dice, ¿dónde está la mentira entonces? En tu imaginación. Jamás el Estado ha contado con tanta cantidad de recursos como ahora mismo. Y es como, yo cuando vi esto dije, no puede ser, no puede ser. Encima yo estaba de viaje en Alicante por ahí y dije, ¿me ha puesto esto? ¿De verdad? O sea, un profesor universitario está recurriendo a la utilización de valores absolutos, porque yo pensaba que simplemente se había equivocado al mirar los datos o le había dado igual, le había sido algo respondido ahí en caliente, ¿no? Le había caído mal lo que le había dicho el diputado y dice, pues, pum, 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 y que eso nos ha pasado a todos, en Twitter y en otras ocasiones, ¿no? Yo pensaba que era eso, pero, y probablemente sea eso, pero aquí la única forma de salir del paso, cuando yo le había pillado, es decir, que oye, que en términos absolutos España sí recauda más, o gasta más, que como, perdona, ¿qué tipo de sentido tiene eso? Si no relativizas una variable, no estás dando ningún tipo de información útil. Porque yo podría decir, como luego hice, que China recauda infinitamente más que Dinamarca.
infinitamente más. También gasta más desde lo público. Pero todos sabemos que el Estado chino es muy pequeño en comparación con su economía y sobre todo en comparación con lo que ocurre en Dinamarca, que es un país que tiene hasta casi 50% del gasto público sobre el PIB, cuando China no tendrá ni el 25%, ¿vale? Entonces es ridículo no relativizar. Lo que le enseñamos a los economistas de primero de economía, lo primero que le enseñamos es a relativizar las unidades, porque no sirve. Y Rayo aquí lo hace. ¿Y cómo es posible que un profesor universitario de verdad se agarre a este clavo ardiendo, que es una barbaridad en términos técnicos y económicos? Pues insisto, porque no quería reconocer que se había equivocado. Yo le digo, en Twitter, ¿no? Todo esto es en Twitter, X, como lo queráis llamar. No me puedo creer que caigas tan bajo como para utilizar valores absolutos. Todo el mundo sabe, y tú también, que lo riguroso es utilizar valores relativos. De lo contrario, diríamos que la pequeña economía de Dinamarca, que no tiene ni 10 millones de habitantes, ¿vale?, tiene menor presión fiscal que China, que tiene 1.400 millones de habitantes. Y no es así, obviamente, ¿no? Además le pongo un grafiquito para ayudarle a la interpretación, aunque no hace falta, en el que podemos ver cómo China de presión fiscal, ¿no?, de la recaudación impositiva sobre el tamaño de economía medida por el PIB, está en torno a 20%, ¿no? Ahí podemos ver. Y en Dinamarca pues supera el 45%. No sé si casi llega al 50%, que creo que no. Pero fijaos, es que es tremendo. En Dinamarca se ingresan menos unidades monetarias en valores absolutos, pero porque es una economía mucho más pequeña, con mucha menos gente. O sea, que no tiene sentido hacer esa comparación, para nada. Y él sigue, ¿vale? Sigue. Ahí echado para adelante. Si es que lo único que no le duele a este hombre en prenda es responder por Twitter, porque está absolutamente enganchado y va a mover la portería, nunca va a reconocer que se ha equivocado, ¿no? Dice, ¿lo riguroso para qué? ¿Para medir el tamaño del Estado en relación al del conjunto de la economía? Sí. ¿Para medir cuántos recursos maneja el Estado? No. Y es que, de verdad, es tan ridículo que yo hasta pasé de contestar. Digo, es la excusa del que le han pillado con el carrito de helado y tiene que seguir diciendo tonterías, porque si no, pues va a evidenciar que se ha equivocado y que la ha liado parda, ¿no? Yo simplemente pasé del tema y le dije, qué poco te respetas, porque de verdad, decir eso es como insultarse a sí mismo, tener muy poco respeto a sí mismo, ¿no? Pero él siguió, como os digo, como está enganchado, pues dijo, venga, esto no puede quedar así. Y fijaos, el nuevo argumento que utilizó, o la nueva portería movida que utilizó, o el nuevo movimiento de portería, ¿no? Dice, claro, seguro que si un gobierno recorta el gasto público a la mitad y el PIB se contrae más de la mitad, tú nos dirías que ese gobierno ha incrementado el tamaño del Estado. Seguro que sí. Y además lo acompaña de un caso específico, que sería el de Grecia. Dice, el bueno de Eduardo seguro que ahora nos dirá que Grecia no recortó su Estado entre 2007 y 2016 porque el gasto público en 2007 era el 47,8% del PIB y en 2016 era el 50,3%. ¿A que sí, Eduardo? Y yo le contesté, pues, bueno, con lo siguiente, no sé si lo he traído, sí. Me avergüenza que un profesor universitario se enroque en una posición que merece suspenso en la carrera de economía. Se recortó el Estado, pero menos de lo que cayó el PIB. Esto lo sabe todo el mundo, ¿no? El tamaño de la economía griega se desplomó, y pongo aquí un gráfico para que se pueda ver cómo pasó aquí de 240.000 millones de, esto no sé qué unidad es, no lo sé, dólares creo que son, fijaos, a 180, ¿no? Sí, de 240 a 180, un batacazo tremendo del que todavía ni siquiera se ha recuperado. O sea que es una cosa muy loca, y esto es a precios constantes, ¿eh? O sea, claro, si tu economía recorta, pero al mismo tiempo se derrumba, pues al final el Estado que te va a quedar, en proporción a lo mejor sí es más grande que antes, pero el Estado se ha reducido muchísimo, obviamente. ¿Pero de qué estamos hablando? Eso es lo que le pongo yo. Se recortó el Estado, pero menos de lo que cayó el PIB, en parte por esos propios recortes. Por cierto, que se habla poco, que Grecia cayó tantísimo por sobre todo políticas de austeridad aplicadas, ¿vale? El peso del Estado en la economía aumentó por desempleo sobre todo. Y encima, esta es otra de la que aquí no daba tiempo a hablar. Pero cuando en España tenía mucho gasto público, y aquí os lo vuelvo a traer para que lo veáis, cuando España tenía mucho gasto público, que eran 2009, 2010, 2011, 2012, básicamente era porque gastaba mucho en prestaciones por desempleo. Mucha gente yéndose al paro y entonces se activaban las prestaciones de desempleo, incluso otras ayudas por ahí como subsidios, ¿no?
pero se estaba recortando al mismo tiempo en educación, en sanidad, en cultura, en pensiones. Todo eso hay que ponerlo. No podemos caer en el efecto de composición, de quedarnos con el total. Hay que bajar al detalle, cosa que nunca hace Juan Ramón Rayo. Pero bueno, en el caso de Grecia es lo mismo. En el caso de Grecia se recortó en muchísimas partidas, pero la economía se hundió y además el gasto público en desempleo aumentó, ¿no? Entonces eso es lo que yo le comento, que está más claro que nada. Y para terminar le digo, oye, que es que todo esto no tiene sentido. En España el PIB sigue creciendo. O sea que ni siquiera el ejemplo que me estás poniendo de Grecia, que es, oye, estamos aquí comparando un indicador en el numerador y otro en el denominador, vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de los dos. Porque si en uno aumenta y en otro baja, cuidado que habrá que ver cuál ha aumentado o bajado más. Pero en el caso de España esto no existe. El Producto Interior Bruto ha ido aumentando sistemáticamente, progresivamente, sin grandes hundimientos, exceptuando la pandemia por motivos evidentes, pero eso fue temporal. Y un paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que en valores absolutos España recauda más? Claro que sí, pero porque también tiene mayor PIB. Es decir, tiene más donde recaudar. Esto lo entiende un niño de 15 años, de verdad, o de 12, de verdad. Es muy sencillo de entender. Si hay más dinero en circulación, más Producto Interior Bruto, también puedes recaudar más. Pero si tú lo pones en comparación, dices, ostras, que en verdad ahora se está recaudando menos que antes en proporción. Yo sé que Juan Ramón Rayo lo sabe, sí sé que lo sabe. Lo que ocurre es que no le ha quedado otra, como decía antes, de meterse en este berenjenal haciendo el ridículo. Bueno, no hablemos de todos sus fanboys, ¿no? Porque sus tweets, no sé cuántos me gusta tienen por ahí. Vamos a poner uno que me pone ahí 411 likes. Una respuesta, simplemente. Qué ridículo. Todos los fanboys diciendo sí, guana, a lo que diga Rayo. Es que no se respetan ellos mismos. Porque hasta ellos mismos saben perfectamente que hay que utilizar variables relativas. Lo ha hecho Juan Ramón Rayo 800.000 veces. Por eso yo lo he tenido en mayor estima que otros economistas, como a lo mejor Daniel Lacalle, que se comete barbaridades económicas, técnicas, aritméticas. Pero Juan Ramón Rayo era un poco más riguroso. Pero, ¿qué le está pasando al rigor de Juan Ramón Rayo? Aunque lo utilizara para una ideología equivocada y un punto de vista absolutamente secado y en favor de los ricos, vamos a perdonarle eso. ¿Qué pasa con la base? Porque si perdemos la base del debate científico, entonces ya no podemos debatir. Si no aceptamos que las variables hay que relativizarlas para ponerlas en contexto y dimensionar, o no aceptamos que impagar una deuda pública es no hacer frente a la deuda y le cambiamos el idioma y volvemos a vulnerar cualquier concepto básico, entonces no podemos debatir. Y la verdad es que a mí me da mucha pena que no vayamos a poder hacerlo más, porque como esto sigue así, de verdad es que no va a tener ningún tipo de sentido. Y de verdad que me da pena. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.